Hoy en día, los vikingos en la cultura popular casi siempre son representados como hombres salvajes que gritan y gritan, aniquilando a todos a su alrededor en un frenesí de sangre. Aunque esta es ciertamente una caricatura inexacta de tu guerrero vikingo típico, se acerca bastante a describir a aquellos en sus filas, a quienes incluso los nórdicos temían y despreciaban por su salvajismo animal. Estos eran los berserkers vikingos. Hoy, sumerjámonos en su fascinante historia. Desde el principio, es necesario afirmar que el tema de los berserkers vikingos es misterioso. Estudiar las sagas nórdicas antiguas y las crónicas medievales, por ejemplo, arroja una miríada de descripciones diversas e incluso contradictorias de su naturaleza, lo que hace difícil definirlos como una unidad bien definida en la historia, en comparación con otros grupos que hemos descrito anteriormente en esta serie. De hecho, es motivo de mucho debate académico si los berserkers vikingos realmente existieron. Dicho esto, hay demasiadas menciones de berserkers en la historia geográfica y temporal de la Escandinavia medieval como para asumir que fueron inventados de la nada. Por lo tanto, haremos nuestro mejor esfuerzo en este episodio para reconstruir de manera precisa quiénes eran realmente. Nuestro modelo del berserker comenzará en la base de su identidad con una de las nociones más universalmente aceptadas sobre ellos, que eran animalísticos. Este fenómeno es bastante común en muchas civilizaciones humanas y parece tener sus raíces en antiguas ideas religiosas de animismo, que sostienen que la línea entre los reinos material y espiritual está borrosa. En un mundo donde todas las cosas, desde humanos hasta animales, plantas, objetos y más, pueden tener espíritus, a menudo ocurre que estas entidades se entrelazan. Así, a lo largo de la historia, vemos muchas culturas con ideas de híbridos humanos, especialmente con animales. En Europa, por ejemplo, esto podría ocurrir con un lobo, en África con una hiena, en Asia con un tigre y en América Central con un jaguar. Los chamanes y otras figuras religiosas con una conexión más cercana con el reino espiritual solían ser los encargados de realizar tales transformaciones. Así que con los berserkers parece que eran parte de la antigua tradición nórdica de los híbridos humano-animales. Esto se manifiesta de muchas maneras en las sagas antiguas, donde se puede ver a individuos transformándose en águilas, cuervos, lobos y osos. Odín y otras figuras legendarias de la mitología son comúnmente descritas como cambiantes de forma. E incluso escuchamos de mortales haciendo lo mismo después de ser bendecidos o maldecidos de alguna manera. Tales transformaciones otorgan al sujeto las características físicas de la criatura en cuestión, lo que puede ser muy útil para superar los desafíos que puedan enfrentar. Además, también escuchamos de ventajas sobrenaturales que acompañan a una transformación, como la invulnerabilidad a las armas normales. En la saga de Egil, por ejemplo, un cambiaformas solo es asesinado cuando le arrancan la garganta. Hemos visto, por lo tanto, la prevalencia del concepto humano-bestia en la cultura vikinga. Pero es importante tener en cuenta que no todos los cambiaformas eran berserkers. Estamos tratando con un subconjunto aquí. Entonces, ¿cuáles eran algunas de sus otras cualidades distintivas? Bueno, parece que la segunda característica principal del berserker era su furia, conocida como el Berserkergang. Esta furia no solo ocurría en la batalla, sino que también podía ocurrir durante el trabajo duro, como resultado de algún evento desencadenante o sin razón aparente. Se dice que la condición comenzaba con temblores, el castañeteo de los dientes, un escalofrío en el cuerpo y un hinchazón en la cara que cambiaba de color. A medida que progresaba la transformación, los individuos se sumían en un estado de temperamento cada vez más caliente hasta que perdían toda razón humana, volviéndonos a las cualidades animalísticas que discutimos anteriormente. Los berserkers podían empezar a gritar, aullar y morder el borde de sus escudos. Según la saga de Hrolf, un grupo de guerreros caía en una furia tal que no podían controlarse, sino que mataban a hombres o ganado, lo que se cruzara en su camino y no se cuidara de sí mismo. Mientras duraba esta furia, no temían nada, pero cuando los abandonaba eran tan débiles que no tenían ni la mitad de su fuerza, y eran tan débiles como si acabaran de levantarse de la cama después de una enfermedad. Esta furia duraba aproximadamente un día. La naturaleza cegadora del Berserkergang era aparentemente tan fuerte que, según la saga de Egil, los hombres incluso se volvían amenazas para sus propios miembros familiares. Este hecho nos lleva a una de las últimas cualidades importantes, asociadas ampliamente con los berserkers, su rechazo por la comunidad. Esto se debía no simplemente a su violencia,
que podría ser elogiada en ciertos contextos, sino a la manera en que se dirigía indiscriminadamente tanto a amigos como a enemigos. Los vikingos apreciaban la ética heroica que exigía honor, lealtad y fidelidad a los amigos. Cruzar esta línea era un pecado cultural enorme. Incluso si un berserker no era culpable de tal acto, el hecho de que entraran en un estado en el que bien podrían hacerlo, los marcaba básicamente como parias sociales. A esto se suman rasgos adicionales que los hacían generalmente desagradables de estar cerca. Muchas fuentes describen a los berserkers como horrendamente feos, con figuras de trolls y modales de jabalíes. Podrían ser tolerados dentro del séquito o ejército de un rey debido a su utilidad militar, pero siempre se mantenían a distancia. La mayor parte del tiempo los berserkers vagaban por la naturaleza o aterrorizaban comunidades. De hecho, aunque a menudo se glorifican hoy, eran en realidad los villanos de muchas sagas contra los cuales luchaban los héroes. Para resumir, las tres cualidades principales de la mayoría de los berserkers son su asociación con animales, su estado enfurecido y su rechazo por la comunidad. Más allá de esto, se pueden encontrar todo tipo de variantes en las cualidades de los berserkers al sumergirnos en nuestras fuentes. Entonces, ¿cómo empaquetamos todo esto en una simple unidad de historia para discutir en nuestro video? La respuesta real es que no podemos. Pero si tomamos algunas libertades históricas y nos obligamos a hacerlo, podemos presentar a los berserkers de dos formas en el campo de batalla: como duelistas individuales o como miembros del séquito de un noble. En cuanto al equipo de un berserker, nuevamente es difícil fijar las cosas con uniformidad. Sin embargo, al menos podemos presentar una idea general basada en las pinceladas amplias de nuestras fuentes y la traducción de berserker como sin camisa. En términos de defensa, esto significaba entrar en batalla prácticamente sin ropa y sin armadura. En cambio, se ponían pieles de animales como lobos o osos. Esto debió de ser una vista extremadamente intimidante, un claro signo de la confianza suprema del guerrero en sus habilidades y su desprecio por su propia seguridad. Quizás, como hacían algunos guerreros germánicos, incluso podrían haber teñido o tatuado sus cuerpos. Sin embargo, no estarían completamente desprotegidos. Un berserker también llevaría un escudo. Estos eran discos circulares de madera de unos 90 cm de ancho con un asa central de metal y un borde de piel cruda sujeto por clavos. También se podrían instalar bandas de metal adicionales perpendicularmente a la madera para mejorar la integridad estructural del escudo. La parte frontal podría estar cubierta de piel cruda con patrones adicionales pintados encima. En cuanto al ataque, los berserkers llevaban la mezcla habitual de armas vikingas. Lo más básico sería una lanza de 2-3 metros. Algunas tenían cabezas largas y puntiagudas para apuñalar, mientras que otras tenían cabezas anchas y barridas para cortar al estilo de una alabarda. Ambas podrían tener alas de metal que se abrían hacia los lados para ayudar a parar ataques o desarmar a un enemigo. Otra arma simple sería el hacha. Estas eran armas de una o dos manos con un solo filo. Variantes populares incluían el hacha corta barbada, que podía usarse para ejecutar una ráfaga de golpes rápidos o derribar el escudo de un oponente. Otra versión era el hacha Dane largo, con una hoja barrida que podía infligir golpes increíblemente poderosos. Sin embargo, mientras que los hachas vikingas podían tomar muchas formas, esto no incluía las variantes de doble filo o de doble empuñadura comúnmente representadas en los medios modernos. El último tipo de arma principal llevada por los berserkers era la espada. Esta probablemente sería su arma favorita, ya que las espadas eran más difíciles de producir y por lo tanto altamente valoradas como símbolo de estatus. Un berserker podría haber sido concedido uno a cambio de servicio, ganado en un duelo o comprado con los despojos de sus victorias. La mayoría de las espadas eran armas de doble filo y una sola mano. Las hojas solían tener alrededor de 70 cm de largo, con canales en el centro que contenían incrustaciones. Estas podían ser bastante hermosas, pero la verdadera artesanía se encontraba en el pomo y la empuñadura decorados. Armas de respaldo adicionales podrían incluir hachas más pequeñas, espadas de un solo filo o dagas. Esta es la representación estándar del berserker. Sin embargo, no creo que esté fuera de discusión imaginar que algunas de estas tropas llevaran el equipo pesado de sus compañeros de élite, especialmente si estaban integrados en el séquito de un gobernante en la batalla. Después de todo, el término berserker a veces se traduce como camisa de oso, en lugar de sin camisa, lo que deja cierto margen en cuanto a su representación.
Así que se podría especular que un berserker podría ser visto luciendo una camiseta de malla o incluso algún tipo de armadura laminar, junto con un casco común tipo Spangenhelm o el característico casco con gafas Geirmundbu. Para mantener sus vínculos visuales animales, tal vez aún se usarían pieles sobre este equipo o se integrarían en el diseño de sus escudos. Sin embargo, no profundizaré mucho más en esto, ya que ya hemos avanzado lo suficiente en el terreno de la conjetura en cuanto a equipamiento. Ahora podemos discutir el entrenamiento y las tácticas de un berserker. El primer lugar para empezar es preguntarse cómo se llegaba a ser un berserker. Nuestras fuentes no son muy útiles al respecto, ya que la mayoría lo atribuye a alguna fuente sobrenatural o pasa por alto una explicación por completo. Sin embargo, algunos estudiosos han vinculado a los berserkers con miembros del culto de Odín y con la práctica más amplia de las sociedades guerreras germánicas. Los nuevos miembros que deseaban unirse probablemente habrían pasado por prácticas rituales y ritos de iniciación. Los detalles son escasos, pero algunas sagas mencionan que esto implicaba vencer a un temible adversario. La saga de Grettir narra la historia de un guerrero que desciende a la guarida de un oso y emerge con su pata como un símbolo de victoria, mientras que la arqueología revela obras de arte que representan a hombres luchando contra una o más criaturas parecidas a osos. A veces, sin embargo, el rito de iniciación era más simbólico, como en la saga de Hrolf, donde un protegido simplemente ataca una piel de dragón colgada como un medio para unirse a sus filas. Otros rituales podrían haberse asemejado a la danza gótica, practicada por la Guardia Varangiana, donde las figuras saltaban con disfraces de animales, armas y ornamentos. Ahora, asumiendo que alguien se había convertido en un berserker, ¿cómo se entrenaban? Desafortunadamente tampoco sabemos mucho al respecto. En general, sin embargo, las tropas escandinavas de élite realizaban actividades para construir su fuerza, resistencia y destreza. Esto podría implicar llevar troncos, lanzar piedras, correr, nadar y empujarse mutuamente con escudos. Los ejercicios básicos de unidad practicarían la formación defensiva del muro de escudos o el cuña ofensiva, pero la mayor fuente de entrenamiento era el combate real, ya sea a través de duelos o en batalla. Los berserkers acumularían mucha experiencia como consecuencia de su supuesta sed de sangre. Por ejemplo, si servían en el séquito de un jarl, se les habría colocado en las líneas delanteras cada vez que los hombres se desplegieran para la guerra. De lo contrario, las sagas nos dicen que a veces ganaban la vida desafiando a personas a duelos legales conocidos como holmgang, y se volvían bastante hábiles como resultado. Otra parte importante del entrenamiento para ser un berserker sería aprender a entrar en estado berserk. Algunas fuentes afirman que esto simplemente sucedía espontáneamente, pero tenemos muchos otros ejemplos y teorías sobre cómo se podría desencadenar este estado. Por ejemplo, uno podría beber la sangre de un animal en un intento de obtener su poder. La Gesta Danorum cita el siguiente consejo: de inmediato lleva tu garganta a su sangre humeante y devora el festín de su cuerpo con fauces voraces. Entonces, nueva fuerza entrará en tu estructura, un vigor inesperado llegará a tus músculos, la acumulación de una fuerza sólida empapará cada nervio. Otros han señalado la idea de que se usaban intoxicantes. Esto podría implicar simplemente alcohol, o podría implicar el uso de sustancias más potentes y alucinógenas, como el hongo Amanita muscaria. Aún más teorías apuntan hacia rituales de agotamiento, éxtasis religioso e incluso el trastorno de estrés postraumático. Al final, no podemos saber con certeza. Entonces, ¿cómo se usarían estos nuevos berserkers listos para la ira en la batalla? Nuevamente es difícil decirlo ya que tenemos muy pocos detalles sobre la guerra vikinga en general. En general, la batalla comenzaría con una etapa inicial de postura, mientras ambos lados se medían entre sí. En la cultura germánica, esto ha involucrado tradicionalmente el golpeteo de armas en escudos y cánticos grupales. Se puede imaginar que los berserkers podrían haber tenido un papel en esta parte psicológica de la batalla, animándose antes del enemigo en una exhibición que evocaría el miedo, ya plantado en el corazón de los guerreros por sus sagas. La siguiente parte de la batalla implicaría un intercambio de proyectiles a distancia, con todo, desde piedras hasta jabalinas y flechas. En este aspecto, uno no puede imaginar que los berserkers sin camisa se desempeñarían demasiado bien en medio de todo, pero nuevamente, tal vez sumergirse en la lluvia de proyectiles era simplemente otra manera de mostrar su valentía y ferocidad. En cualquier caso, si hasta este punto ninguno de los dos ejércitos se hubiera retirado,
Entonces las fuerzas se acercarían para un choque de armas. Este es el momento que los berserkers esperaban. Probablemente se habrían posicionado cerca del frente del ejército y habrían estado estacionados cerca o dentro del séquito de los hirdmen del líder y de tropas más profesionales. Estos serían los destinados a soportar el peso de la lucha y a infligir el mayor daño. Los berserkers probablemente habrían servido como tropas de choque que ayudaban a romper la línea enemiga mediante la fuerza física o el terror. Si se cree en su furia sanguinaria, una vez pasado el muro de escudos, habrían abierto un sangriento camino a través del enemigo en retirada. Al menos, esa es un modelo tentativo de cómo se usaban tácticamente los berserkers vikingos en la batalla. Ahora cubramos su historial de servicio para proporcionar algunos ejemplos más concretos. No es posible analizar una narrativa completa, pero al menos podemos reunir algunos momentos clave para pintar un panorama general. Por ejemplo, uno de los registros más antiguos de los berserkers en batalla se relata en la saga de Hrolf Kraki. Aquí aprendemos sobre la historia del semilegendario rey danés, que se supone que gobernó alrededor del siglo VI después de Cristo. Había ascendido al trono tras la muerte de su padre a manos de un rey sueco, contra el cual juró venganza. Con ese fin, Hrolf reunió a un equipo de 12 grandes berserkers y los lideró en una expedición para exigir retribución. La historia narra una épica batalla en la gran sala del rey sueco que involucra fosos trampa, incendios y guerreros ocultos. En última instancia, el escuadrón danés resultó victorioso, pero no pudo evitar que su objetivo huyera. Varios años después, Hrolf y sus campeones enfrentaron otro desafío. La media hermana del rey y su esposo habían conspirado en su contra. Ambos levantaron un ejército en secreto, llevándolos a una celebración de mediados de invierno en Legre, en aparente paz, pero con carros llenos de armas ocultas. Pronto se desató una pelea confusa que amenazaba con destruir a los sorprendidos daneses. El famoso poema Bjarkamal cuenta cómo un berserker dormido llamado Bjarki había enviado su espíritu en forma de un oso monstruoso para ayudar en el conflicto. Esto aparentemente lo había hecho muchas veces antes, y se describe así. Los hombres vieron que un gran oso iba delante de los hombres del rey Hrolf, siempre cerca del rey. Mató a más hombres con sus patas delanteras que cualquiera de los campeones del rey. Las cuchillas y las armas rebotaron en él, y derribó tanto a hombres como a caballos en las fuerzas del rey Hjorvard, y todo lo que se cruzó en su camino lo aplastó hasta la muerte con sus dientes, de modo que el pánico y el terror barrieron a través del ejército del rey Hjorvard. Sin embargo, los berserkers dormidos de Hrolf fueron despertados para ayudar en la batalla. Esto rompió el trance de Bjarki. Esta acción bien intencionada condenó finalmente al ejército y a todos los berserkers que fueron asesinados después de una larga y brutal lucha. Otro ejemplo famoso de los berserkers en batalla se puede encontrar en las sagas del rey Harald Hermoso. Estas trazan sus luchas a fines del siglo IX d.C. para unificar y gobernar Noruega por primera vez en la historia. Parece que parte de sus planes ambiciosos involucraba el uso de los berserkers como tropas de choque. Uno de los poemas nórdicos antiguos habla de ellos en el siguiente pasaje: «Preguntaré a los berserkers, ustedes catadores de sangre, aquellos héroes intrépidos, ¿cómo son tratados aquellos que avanzan hacia la batalla? Se les llama con piel de lobo. En la batalla, llevan escudos ensangrentados. Rojas con sangre están sus lanzas cuando vienen a pelear. Forman un grupo cerrado. El príncipe, en su sabiduría, confía en tales hombres que cortan los escudos enemigos». Desarrollaron una gran reputación y destacan en el clímax de la campaña de Harald, en la famosa batalla naval de Hafrsfjord. Snorri Sturluson pinta un vívido cuadro. Comenzó una gran batalla, que fue dura y larga, pero al final el rey Harald ganó el día. Allí cayó el rey Erik y el rey Sulke, con su hermano el conde Sote. Thor Haklang, que era un gran berserker, había colocado su barco contra el de Harald, y hubo una lucha desesperada, hasta que Thor Haklang cayó, y todo su barco quedó libre de hombres. Luego, el rey Kjotve huyó a una pequeña isla exterior, en la cual había un buen lugar fortificado. Después todos sus hombres huyeron, algunos a sus barcos, otros hacia la tierra, y estos últimos corrían hacia el sur por la región de Hadar. En otros lugares encontramos más referencias a los berserkers en batalla, pero siguen siendo bastante vagas con pasajes como este. Los berserkers rugieron. La batalla estaba en pleno apogeo. Las pieles de lobo aullaban y sacudían las cadenas.
Estos son pequeños y tentadores destellos de una historia más grande, a la que, lamentablemente, no tenemos acceso. Con el tiempo, a medida que avanzaba la era vikinga, parece que los berserkers cayeron en declive. Esto se debió en parte a la naturaleza disruptiva de su existencia, que representaba una amenaza para la cada vez más unificada y cristianizada tierra de Escandinavia. Por ejemplo, en 1505, el rey Erik de Noruega prohibió a los berserkers y los duelos, mientras que en Islandia, a fines del siglo XII, vemos leyes que decían: si alguien se vuelve berserker, se castiga con el destierro menor, y los hombres que estén presentes también son desterrados si no lo atan. Así que la religión pagana y la práctica del berserkergang lentamente desaparecieron de la historia, aunque no de la memoria. Esperamos que hayas apreciado esta inmersión profunda en la historia del berserker vikingo. Gracias por ver.